El dramaturgo y director teatral Ariel Farase nació en Lanús en 1982 y se formó como artista en Buenos Aires, donde vive. Entre sus casi 20 obras, Ulises no sabe contar, Luisa se estrella contra su casa y Constanza muere condensan en un nombre propio y una acción su sentido poético. Tin y Amancay fueron estrenadas en Tandil por directoras locales. Plural, una multitud desconcertada y Una línea y muchos puntos se caracterizan por el cruce de artes, teatro, música, pintura, danza, la presencia de la naturaleza, un espacio no convencional, oratorio, museo y la participación del público. Farase dirige la compañía teatral Vilma y Diamante y la editorial Libros Drama. Algunas de sus piezas han recorrido Argentina, Brasil, México, Uruguay, Alemania y España. Su dramaturgia del texto y de la escena, dotada de ritmo y precisión matemática, es concentrada y excéntrica como un poema o una partitura musical. En ella aparecen ciertos temas y opiniones. La ficción no ciega, la muerte no existe, la naturaleza se confiesa, la multitud se desconcierta, la identidad como ensayo, la soledad, los sentimientos y la importancia de los otros. Bueno, Ariel, me gustaría saber cómo empezaste en el teatro, es decir, ¿qué fue lo que te atrapó para decir le voy a dedicar mi vida? Bueno, en realidad no, tal vez cuando uno empieza a desarrollar una actividad no aparece con tanta claridad, ¿no? Esa impronta de la tarea de tu vida o ni siquiera tiene un deseo de que vaya a ser tu profesión, ¿no? En principio, en mi caso, como empecé a estudiar teatro a los 12 años más o menos, o 13, tenía más que ver con una zona lúdica de acercarme a un mundo que en principio era completamente ajeno a mi vida cotidiana y a mi familia y a mi ambiente. Y ese deseo es un poco extraño de determinar con qué tenía que ver, porque la verdad es que ya no lo recuerdo. Calculo que tendría que ver con cierta fascinación que ejercía la televisión, ¿no? El ver a otros que actuaban, algo de la ficción, que me hizo querer buscar algo de eso, ¿no? Buscar qué se hace para actuar. Entonces me enteraba que se estudiaba teatro y encontraba un taller en Lanús, ¿no? De tipo muy amateur y para chicos. De hecho eran todas niñas mucho más pequeñas. No sé si no era el único varón. Había alguno más, pero éramos muy pocos, y era es una instancia lúdica. Con el tiempo eso digamos, ese deseo se va afincando y aparece una mirada más responsable o más decidida sobre que ahí había un campo como para desarrollarse en la vida, ¿no? Pero eso llega ya recién a los 17 o 18 cuando comienzo a estudiar con Pompeyo Audibert ya en Buenos Aires. ¿Y nos podrías hacer como una síntesis de tu trayectoria desde ese comienzo a estudiar actuación y cómo te fuiste derivando para la dramaturgia y con quiénes te formaste en dramaturgia y dirección? Bueno, yo ya escribía, toda la etapa, digamos, de la adolescencia ya está asignada por la escritura como una cuestión más de hobby o de diario o de como un campo expresivo privado. También sin ninguna ambición literaria, ni de ser leído, ni de compartir esos textos con nadie, salvo algún compañero de colegio ocasional, digo, como cuando descubríamos que existía algo que era la poesía y que eso podía tener que ver. Entonces, una vez que empiezo a estudiar con Pompeyo Audibert, empiezo a ligar por el tipo de textualidad que se manejaba ahí, muy poética siempre, y por los textos que también Pompeyo nos compartía, de que esos textos que yo escribía y la producción teatral podían ser lo mismo o podían estar ligados. Y ahí comienza como la idea de escribir para el teatro, ¿no? Y a partir de eso, entonces, como era un estudio el de Pompeyo que promovía mucho la producción, como éramos como compelidos a salir a hacer cosas, ¿no? Como que había una enseñanza que tenía que ver con el hacer. Rápidamente con algunos compañeros de taller que eran Carolina Balbi, Juan Pablo Piemonte y Luciana Mastromauro, con quien trabajo hasta hoy. Trabajamos en una creación colectiva escribiendo y luego dirigiendo ese espectáculo que fue Piara en el año 2001 y luego Reptilis Valar en el año 2002, allí con una dramaturgia salvaje en el sentido de sin ninguna formación previa de ningún tipo.
A partir de la experiencia con Reptiles Valares sí comienzo a estudiar dramaturgia y ahí paso por una serie de maestros diversos, donde el primero y muy importante es Marcelo Bertuccio, y luego, bueno, Beatriz Catani, conferencias de diferentes personas y la entrada un taller con Alejandro Tantanian también, y luego la entrada a la carrera de dramaturgia de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, que hay ahí en esa decisión de hacer la escuela, que tiene eran 2 años, con un cupo de personas muy acotado. Ese trabajo, esos 2 años de estudio fueron los que, digamos, terminaron de definir esa tendencia hacia la dramaturgia, ¿no? De alguna manera, que me permitieron como tener un saber un poco más grueso, un poco más sólido, y sostenido en el tiempo, además. ¿Y en dirección con quién te formaste? En dirección no me formé, digamos. Me formé en el propio trabajo de acompañar algunos procesos, de observar los procesos de los otros. Tomé simplemente un seminario con Emilio García Huevi por una beca del INT en el año, creo que 2006. Y nada más. Después tenía más que ver con observar, pero con observar lo que los compañeros hacían, pero porque tenía que ver con esas escuelas donde me formaba, que tenían mucho que ver con la producción y del actor como artista creador, ¿no? Pasando a hablar de algunas de tus obras, por ejemplo, el proceso que te caracteriza de ir escribiendo y dirigiendo al mismo tiempo una obra. ¿Lo podrías ejemplificar con los procesos de creación de Luisa se estrella contra su casa y Constanza muere? Sí. Si querés, contá brevemente de qué trata cada obra y cómo nacieron a partir de... Bueno, Luisa se estrella contra su casa, de alguna manera como profundiza profundiza ese trabajo de ir escribiendo y montando al mismo tiempo. Luisa se estrella contra su casa tenía parte de varias premisas. Por un lado, había una necesidad de nombrarlo real en el teatro, pero de una manera no habitual, como funcionaba como una suerte de respuesta a cierto movimiento que había en Buenos Aires en ese momento que tenía que ver con el biodrama y con el uso de lo real en el teatro, y lo pensábamos más en términos poéticos nosotros los que conformamos la compañía Vilma Diamante, que era el elenco que en realidad en ese momento era simplemente un elenco que convoqué para hacer esa obra. Y eso ligado también al vínculo entre realidad e imaginación, ¿no? Cuánto de la realidad funciona como una construcción ficcional y cuánto, si es que eso existe, cuánto no, ¿no? Entonces, pensando en eso, construimos la historia de Luisa, que es un personaje que perdió a alguien muy querido, aparentemente su pareja, pero podría ser cualquier persona muy querida, que muere, y de alguna manera la obra es una hora en la cabeza o en la mente o en la imaginación de Luisa, mientras convive con esa persona querida que ya no está, y a la vez cobran vida algunos elementos que tiene a mano, como el Odex que compró en el supermercado. Y esa historia de ese personaje nos permitía como poner en juego algunas ideas sobre esa relación entre realidad e imaginación, ¿no? Y el proceso de ir escribiendo al mismo tiempo tiene que ver con lanzar una materia prima poética inicial que tiene que ver con determinados personajes, ciertas textualidades posibles, algunos textos sueltos, algunas situaciones, y empezar a trabajar eso con los actores y ir recortando y decidiendo cuáles de esas opciones funcionan mejor en ese grupo humano y de acuerdo al tema o a las preguntas a las que estamos rondando, hasta llegar a un resultado final. En el caso de Constanza es similar, tal vez había menos las premisas textuales, o esa materia prima era un poco más vaga, quizás. Sí estaba este tema de tratar de
hablar de la muerte como algo que no existe, la muerte como un espacio, como una vez más la ficción aparecía un poco como en Luisa, esta idea de la realidad y la imaginación. Acá era, bueno, la muerte existe y al mismo tiempo no existe porque ninguno de nosotros va a vivirla y va a poder dar cuenta de ella, ¿no? La muerte propia me refiero. Y entonces esa muerte propia que aparece como un espacio ficcional en cada uno, sin embargo como ficción existe, ¿no? Y uno puede proyectarla, pensarla. Y en el caso de los ancianos o de las personas mayores o de o cualquier enfermo terminal, esa convivencia con la muerte, con esa ficción que uno construye con respecto al no estar más con los suyos, no estar más en el mundo, nada, funciona como en un plano de realidad, o al menos esa era la premisa sobre la que trabajamos, ¿no? Y en contraposición a estas dos obras que cuentan una historia mínima y sobre todo hablan de los estados interiores de las protagonistas, en un ambiente así íntimo. Otro par de obras tuyas, Plural, una multitud desconcertada y Una línea y muchos puntos, tienen un proceso distinto de haberse generado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Teniendo en cuenta esta convocatoria, ¿no? El Festival Zona Sur, El borde de sí mismo. Bueno, en esos casos se trata por un lado de trabajos no tan tradicionalmente teatrales o que proponen algún tipo de apertura mayor para trabajar. En el caso del borde de sí mismo era la idea de trabajar en esa sala del museo que era muy pregnante y trabajar con la idea de ensayo, y en el caso del Zona Sur era trabajar con unos intérpretes particulares que eran el ensamble Nonsense, que son ocho cantantes. En el caso de Plural era el diálogo entre el teatro y la música, y en el caso del borde de sí mismo el diálogo entre el teatro y la pintura, ¿no? Sí, o las artes visuales en general. Sí, en ese caso pasa algo curioso, que es que hay un mismo trabajo de composición, que lo pienso en composición porque sí, se trata más de componer, que en algún punto es el mismo trabajo de la dirección teatral o el mismo trabajo al que se termina arribando en esos procesos de escritura, ¿no? Los materiales están sueltos y colectivamente se arriba a la suerte de partitura o composición final que va a ser la obra. Y en estos casos hay algo que funciona a la inversa, que es construir una partitura previa y que la obra sea simplemente ir a probarla, ¿no? Como en un trabajo que para mí es más científico, en el sentido de que, bueno, hay una fórmula que va y se prueba muy rápidamente. Esos dos proyectos tenían también la característica de que el tiempo de ensayo era muy breve. Entonces esa partitura, esa estructura definida tiene que ver con que va a haber muy poco tiempo para probarla. Entonces el tiempo no va a permitir una búsqueda más personal con el actor y de ir encontrando, ¿no? El tiempo de diálogo es menor. Y es muy atractivo para mí también tener esa posibilidad de decir, bueno, a ver, construyo esta partitura, que a la vez tiene la libertad de no ser un texto teatral con una narración extensa, sino que me permite trabajar en un campo poético en esa composición, y simplemente luego se monta y se ve, ¿no? Y se ven los alcances que tuvo. Hay algo de prueba, de ensayo-error que eso tiene, que me parece atractivo también. ¿Y podés contar brevemente de qué trataban Plural y Una línea y muchos puntos? Bueno, como se trabaja en ese campo más de ensayo, hay algo de lo temático que funciona más como algo que imanta alrededor de esa estructura, pero que no imanta, quiero decir, genera como un campo de gravedad donde las cosas parecen gravitar intuitivamente relacionadas con el tema, pero no van directamente al tema, ¿no? En el caso de Plural tenía que ver con la identidad, con la idea de la identidad como ensayo, como algo que vamos ensayando y que nunca se termina de constituir, ¿no? Los cambios que se producen en la vida de uno, etc. Y en el caso de Plural tenía que ver con, como eran 8 voces y era una iglesia, un oratorio muy antiguo donde iba a tener lugar la performance, hubo una idea de trabajar con las voces que nos habitan, ¿no? Como la idea de que hay muchas voces que conviven en un punto, ¿no? Los temas pueden como tocarse, en cuanto también uno es muchos, eso se decía también en una línea. En una línea. Varios artistas que trabajaron con vos han dicho que tu escritura teatral, tanto los textos escritos como la dramaturgia de la escena,
se parecen a un poema o a una partitura musical. Te quería preguntar de qué manera se integran la poesía y la música con tu escritura y con tu dirección. Sí, creo que es un elemento que está en juego, no sé muy bien de qué manera, ¿no? Porque es como algo medio integral. Me parece que hay música en el lenguaje, para mí, me parece como si fuera algo intrínseco a la misma práctica de la escritura, que contenga una musicalidad o un ritmo, cierta materialidad que entiendo que el lenguaje tiene en el teatro y que en ese sentido es pariente de la poesía. Me cuesta imaginar el texto teatral de otra manera que no sea pensándolo como materialidad, ¿no? Como algo que va a ser utilizado. En ese sentido la poesía tiene un carácter eso, de donde el lenguaje se vuelve materia, sonido, cadencia. Se me parece como algo completamente ligado, ¿no? Y la idea de partitura, bueno, un texto teatral también configura eso. Puede configurarlo en términos más ficcionales y entonces ser una partitura de tipo más narrativa, de trama, en el sentido, ¿no? Como antiguo, como Aristóteles plantea. Pero ya en la contemporaneidad yo no lo pienso desde ese lugar, sino desde una trama que tiene que ver con diferentes materialidades, como cuando uno va a ver una obra, que también el director configura una trama de determinadas materialidades, desde el cuerpo del actor, su voz, su campo expresivo, su lenguaje de actuación, el vestuario, la escenografía, la luz, el espacio, ¿no? El uso del tiempo. Hay algo que eso lo vivo como muy naturalmente, intrínseco a la práctica, la idea de la partitura, la poesía o la música en el teatro. Bueno, como tu escritura se aleja de la estructura tradicional de texto y acotaciones, se ve mucho en tus obras la intertextualidad, sobre todo con la literatura, con la poesía, incluso también en el proceso de escritura con tus lecturas múltiples de novelas, cuentos. Y también se ve una tendencia en tu dramaturgia a cruzar artes, ¿no? No solamente en estas obras de las que hablábamos, sino también a darle un protagonismo importante a otras artes, como pueden ser la música, como que una escena gire en torno a la música o a actores silbando, o también tiene protagonismo la plástica o la danza o el cine, incluso en el caso de Constanza, que lo tomas como con una intertextualidad con el séptimo sello de Ingmar, una referencia a Ingmar Bergman. ¿Cuáles son tus influencias principales en ese sentido? Por ejemplo, ¿qué escritores o qué pintores te marcaron? Y de qué manera se integran en el proceso de tu escritura, ¿no? En toda la acumulación previa que haces de material hasta llegar a tus obras terminadas. Sí, creo que hay periodos en que esas referencias se van modificando. Un poco esos periodos creo que están organizados por un descubrimiento natural, por mi vida de lector o por, digamos, mi consumo cultural, cómo se va organizando el consumo cultural con los años, y también con las asociaciones que surgen del interés en trabajar en tal o cual tema o en tal o cual campo expresivo, ¿no? O imaginario. Digo, por lo que decías de Bergman, por ejemplo, tenía relación directa con que estábamos trabajando de la muerte y era una referencia insoslayable para mí no volver a ver el séptimo sello, porque en mí la idea de la muerte estaba atravesada por la representación que de ella hace el séptimo sello, ¿no? Como si uno dijera, bueno, voy a trabajar con tal elemento y trato de trabajar con todo ese conglomerado de referencias culturales que tengo y que puede ser, y tratar de ampliarlo también, ¿no? Después la idea de la marca es muy variable. Hubo un momento en que estaba muy fascinado por la fotografía, recuerdo, y todo el trabajo de Wolfgang Tillmans, que es un fotógrafo alemán que trabajó mucho en los 90. Me marcó un montón, estaba como muy fanatizado, encontraba ahí como una síntesis de algún tipo. Y después la literatura en general es algo que me acompaña todo el tiempo, digamos. Me gusta mucho leer y estoy todo el tiempo leyendo.
Entonces eso es variable. Si bien hay referencias que parecen como marcarte, también es curioso porque con el paso del tiempo uno fija esas referencias cuando en realidad esas referencias quizás ya no están operando tanto en el presente, ¿no? Digo, Clarice Lispector, Marosa Di Giorgio, Thomas Bernhard, son autores, Pier Paolo Pasolini, es una suerte de figura muy entrañable para mí, como a la que vuelvo siempre. Pero quizás no necesariamente porque su literatura está haciendo en este momento, está dialogando conmigo, sino hay algo que se amplía y que tiene que ver sí con la misma figura del artista, con la vida del artista, hay algo que con el paso del tiempo son marcas, pero que también pasan, ¿no? Como si fueran cicatrices que se van borrando con el paso del tiempo. Sí. Y respecto del lenguaje teatral, ¿qué opinas, por ejemplo, qué debe tener sí o sí el teatro? Esto de, por ejemplo, interdialogar con otras formas literarias. ¿Tiene que haber sí o sí un cruce de artes para vos dentro del lenguaje teatral? Esta frase por ahí de un contemporáneo tuyo que dice que el teatro es todo menos teatro. ¿O consideras que que algunas cosas como el cruce de artes que está apareciendo en varios festivales es una moda o es una tendencia verdadera? Bueno, el teatro desde siempre nuclea muchas artes, ¿no? En sí misma, digo, en ese uso del tiempo, hay algo como del teatro que ya tiene esa característica de interdisciplinario desde el vamos. No tengo una opinión sobre eso en relación así actual, si se trata de una moda, la verdad que desconozco. Y tampoco sé qué es lo que el teatro tiene que tener para hacer teatro. Creo que el teatro propone realidades posibles que confrontan con lo que el poder declama como la realidad. Y que en ese sentido las posibilidades son infinitas. Digo, me parece que lo que genera el teatro o lo que puede generar el teatro es la visión de una persona sobre aquello que vive y la posibilidad de decir esto no es así solamente, esto puede ser también de esta manera. Los materiales o los usos que se le den a los elementos que el teatro tradicionalmente incluye para dar cuenta de eso, me parece que son muy variables y que tiene que ver con la sensibilidad de cada artista. Digo, hay alguien que pondrá lo poético y lo musical por delante y hay otro artista que pensará en que lo importante, no sé, qué característica del realismo o el uso del cine o ¿no? La incorporación de montones de lenguajes que están allí. Es crear pequeñas realidades, para crear, pequeñas o grandes, da igual, realidades. En esa creación de realidades se involucran todo lo que está a mano. Incluso los avances tecnológicos que generan, ¿no? La idea de los hologramas, los robots, son opciones que están allí y que el artista puede utilizar como quiera, como le sea necesario, ¿no? Bueno, te hago la última pregunta. En tu fantasía de dramaturgo, ¿qué obra te queda pendiente por escribir, que te sea difícil por alguna razón llevarla a cabo? No sé si difícil, pero hay muchas obras que me gustaría escribir, pero una en particular, como lo que se me parece como más imposible o como más lejano, ¿no? Como de tener un gran deseo y que se presente como lejano o difícil, no sé muy bien por qué, es la idea de escribir una obra que intente como reformular la geografía argentina o latinoamericana, como refundar poéticamente el territorio de la Argentina y los países adyacentes, ¿no? Como integrar todos esos como poblaciones y elementos que la conforman. Me parece que hay como una riqueza cultural pensando en la terrible historia que el continente tiene y que el país tiene, que me parece que es un campo poético como apasionante para desplegar poéticamente.